¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio. Hoy, en un programa que ya tiene, eh, podríamos decir, hecha una realidad, la consagración de Rusia, Ucrania y toda la humanidad al Inmaculado Corazón de María que el Papa Francisco ha realizado ayer. No vamos a hablar de ella, pero sí quería hacer esta introducción porque me parece importante comprender. Hay muchos también que especulan, no, es que la está haciendo otra vez porque la de San Juan Pablo II del 84 en realidad no valió, es que no se hizo. La Santísima Virgen le reveló a Sor Lucía que esa consagración que hizo San Juan Pablo II, también un día como el de ayer, 25 de marzo, pero de 1984, fue una consagración válida. Pero ahora, y con mucho acierto, el Papa Francisco vuelve a hacer una consagración, ya sí de una manera más expresa. Nombra expresamente a Rusia y también incluye a Ucrania y consagra a toda la humanidad. Esto nos tiene que llenar de gozos, sí, porque el Inmaculado Corazón de María no va a fallar, pero también nos tiene que hacer tener una retrospección, una introspección y ver cómo estamos por dentro. El Papa Francisco lo va a decir en el Ángelus, ¿cómo estoy por dentro? Porque la guerra la genera mi pecado, la guerra la genera mis intereses personales, mi egoísmo. ¿Cómo estoy yo por dentro? Porque la Santísima Virgen en Fátima dijo, la consagración sí, pero conversión, penitencia. Por eso vamos a ir hoy al primero de los videos. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya desde los controles, grabando este programa en Cusco, y también a nuestros amigos de Arequipa, Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, Danger Mamani, que son los que hacen que este programa lo puedas estar viendo ahora, lo puedas estar escuchando. Bienvenidos a todos y vamos a este primer video. Justamente en el Ángelus, el Papa Francisco habla de la conversión, utilizando, como siempre, el Evangelio que se lee el domingo. Ese Evangelio en el cual se hablaba de unos galileos que habían sido asesinados por Pilato y su sangre se había mezclado con la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo. Y Jesús saca a colación otra noticia reciente también de los que murieron aplastados por la torre de Siloé, pero nos llama a una reflexión. Escuchemos al Papa y después vamos a meditar un poquitito sobre esto. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, buen domingo. Al cuore del cammino quaresimale. Il Vangelo della liturgia di oggi. Estamos en el corazón del camino cuaresmal y hoy el Evangelio inicialmente presenta a Jesús que comenta algunos sucesos. Cuando aún seguía vivo el recuerdo de 18 personas muertas a causa del derrumbamiento de una torre, le cuentan que Pilato había ordenado matar a algunos galileos. Y se plantea una pregunta que parece acompañar estas trágicas noticias. ¿De quién es la culpa de estos hechos terribles? Quizás aquellas personas eran más culpables que otras y Dios las ha castigado. Son interrogantes siempre actuales. Cuando las noticias negativas nos oprimen y nos sentimos impotentes ante el mal, a menudo se nos ocurre preguntarnos, ¿se trata de un castigo de Dios? ¿Es Él quien envía una guerra o una pandemia para castigarnos por nuestros pecados? ¿Y por qué el Señor no interviene? Cuando el male ci opprime, Tenemos que estar atentos.
Cuando el mal nos oprime, corremos el riesgo de perder lucidez. Y para encontrar una respuesta fácil a cuanto no logramos explicarnos, terminamos por echarle la culpa a Dios. Y muchas veces tenemos esa mala costumbre de maldecir. ¿Cuántas veces le atribuimos nuestras desgracias y las desventuras del mundo a Él, que en cambio nos deja siempre libres y por tanto no interviene nunca imponiéndose, tan solo proponiéndose? A Él, que nunca usa la violencia, sino que por el contrario sufre por nosotros y con nosotros. De hecho, Jesús rechaza y contesta con fuerza la idea de imputar a Dios nuestros males. Aquellas personas ajusticiadas y las que murieron bajo la torre no eran más culpables que otras y no fueron víctimas de un Dios despiadado y vengativo, que no existe. De Dios no puede venir nunca el mal, porque Él no nos trata según nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Es el estilo de Dios, no nos puede tratar de otro modo. Siempre nos trata con misericordia. En vez de culpar a Dios, dice Jesús, tenemos que mirar nuestro interior. Es el pecado el que produce la muerte. Son nuestros egoísmos los que laceran las relaciones. Son nuestras decisiones equivocadas y violentas las que desencadenan el mal. En este punto, el Señor ofrece la verdadera solución. ¿Cuál es? La conversión. Si no se convierten, dice el Señor, perecerán todos del mismo modo. Se trata de una invitación apremiante, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Acojámosla con el corazón abierto, convirtámonos del mal, renunciemos a aquel pecado que nos seduce, abrámonos a la lógica del Evangelio, porque donde reinan el amor y la fraternidad. Invitación muy clara. Nos dice el Papa en los primeros puntos que vamos a resaltar, estamos en el corazón del recorrido cuaresmal. Y surge una pregunta en el Evangelio. ¿De quién es la culpa de estos hechos? Estos hechos terribles, la matanza de los Galileos, la torre que aplasta a los de Siloé, a los constructores. ¿De quién es la culpa? Y esta pregunta surge muchas veces en nuestra vida, dice el Papa. Y quizás, dice, surge otra pregunta más, que la tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Esas personas eran más culpables y Dios las ha castigado? Estos son interrogantes que nos surgen siempre. Esto me viene porque Dios me está castigando. El Papa va a hacer una distinción y es importante comprender lo que nos dice a través de esta distinción que hace, porque tiene una enseñanza muy clara. Dice el Papa, cuando nos sentimos impotentes ante el mal o las noticias negativas nos oprimen, surge pensar, ¿será que Dios me castiga? Es lo primero. Claro, Dios puede castigar como un padre, pero ¿cómo castiga a Dios? Es decir, ¿es Dios el que envía el mal? ¿Es Dios el que obra, hace que se obre ese mal? Sencillamente, el Papa lo dirá más adelante, de Dios no puede salir mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la siguiente pregunta. ¿Es Dios que envía una guerra o una pandemia para castigarnos por nuestros pecados? ¿Y por qué el Señor no interviene? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no evitó esta guerra que está comenzando con Rusia y Ucrania y que podía desencadenarse en una tercera guerra mundial? ¿Por qué? ¿Por qué permite la muerte de tantas personas a través de estos ataques que están sucediendo? ¿Por qué? No hay que ver solo de Texas para abajo, y esto lo hemos dicho en muchos programas. Es importante plantearnos
la realidad. Pero sigamos escuchando al Papa para después poder nosotros entender y sacar claramente lo que Él nos está enseñando. Con el mal perdemos lucidez para encontrar una respuesta fácil. ¿Qué hacemos? Le echamos la culpa a Dios. Es que se murió mi familiar, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hermano. La culpa es de Dios. Mira, yo no creo en Dios porque si Dios existiera no permitiría esto. ¿Están así? ¿Es así? O en realidad lo que estamos haciendo es echarle la culpa a Dios de algo que tal vez está dentro de nosotros y es más culpa nuestra que de Dios. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios, sigue diciendo el Papa, que no se impone y nos deja libres en realidad, proponiendo el camino bueno, pero somos nosotros los que no aceptamos ese camino bueno? Dios no nos pone un revólver en la cabeza y nos dice, obra el bien o te mato. Dios te dice, elige el bien. Y tú eres el que libremente lo aceptas o lo rechazas. Y ese pecado, que como hemos visto en muchos programas también, y me gusta mucho cómo lo ha tocado en alguna oportunidad Henry, en alguno de los programas de Contacto Espiritual, tiene una consecuencia cósmica. Ese pecado no puede quedar impune. Ese pecado trae consecuencias, pero no trae consecuencias porque Dios es un Dios castigador, malvado, perverso, que está esperando echarnos un rayo en la cabeza para... No. Tiene consecuencias porque somos nosotros los que libremente hemos optado por el mal camino. Un ejemplo tonto nos puede ayudar. Un papá le dice a un niño, mira, hijo mío, no pongas los dedos en el enchufe porque eso te puede causar incluso hasta la muerte. Y el niño no hace caso. Y toca la electricidad y le da un sacudón y lo tira contra la otra pared. Y el papá le dice, te lo dije. No, papá, pero tú eres un malvado y un perverso porque lo que tendrías que haber hecho es... No, yo te lo dije. Yo te dije que eso no lo tenías que hacer. Ahora tienes las consecuencias. No puedes echarme la culpa a mí de lo que de lo que tú has hecho y que no me has hecho caso. Así es lo que sucede con Dios. De Dios no puede venir nunca el mal. Dios nunca va a permitir, nunca va a obrar el mal. Porque Él no nos trata según nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Pero nos deja libres. Nos deja libres. Y tenemos que caer en cuenta, dice Jesús, y lo dice el Papa Francisco, en vez de culpar a Dios, tenemos que mirar en nuestro interior para convertirnos. Y las palabras de Jesús son duras, porque las palabras de Jesús van a dejar claros, las vamos a ver después, porque las pronuncia el Papa más adelante. Pero si no hay conversión, entonces no digamos por qué Dios permite esto. No digamos, mira, es un castigo de Dios. La conversión del pecado tiene que venir, porque la misma Santísima Virgen lo decía en Fátima, si no dejan de ofender a Dios, va a venir un castigo peor. Pero no porque el castigo lo mande Dios, sino porque somos nosotros. Por eso dice el Papa, es el pecado el que genera la muerte. Son nuestros egoísmos los que generan las contiendas. Y lo único que hace Dios es decir, si no se arrepienten, ustedes van a ser los autores de un castigo peor. Concretamente, después de la Primera Guerra Mundial, que la Virgen intercedió a través de los rezos del rosario que se hicieron para que terminase pronto, vino un castigo mayor, la Segunda Guerra Mundial, mucho más fuerte, mucho más tétrica. Pero la Virgen exclamó
que dejen de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Somos nosotros los que no terminamos de ofender a Dios y somos nosotros los que originamos que Dios diga, muy bien, te suelto de la mano, camina como te da la gana y atente a las consecuencias, porque eres tú el que vas a fabricar estas contiendas, con tu egoísmo, con tu pecado, con tu maldad. En este punto el Señor propone la verdad y la verdadera solución. ¿Cuál es? La conversión. Cambiar de vida. Dejar de pecar. Decidirse a dejar de pecar. Claro, no voy a poder dejar de pecar de la noche a la mañana y dice la Sagrada Escritura, el justo cae 7 veces. Sí, pero el justo lucha por levantarse y por no volver a caer. Y lo hace por amor. Por eso dice nuestro Señor, si no se convierte, perecerán todos del mismo modo. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios? No. Si no se convierte, a todos les va a suceder lo mismo. Pero la culpa es de la no conversión, de la falta de conversión nuestra. Por eso tenemos que tener en cuenta, esto es un castigo de Dios. Dios nunca obra el mal. Pero Dios permite que si nosotros nos soltamos de su mano, obremos conforme a lo que nosotros libremente hemos elegido. Y eso nos arrastra a una guerra. Hijo mío, yo te lo advertí. Te dije que no obrases así. Te dije que te convirtieras. No lo hiciste. Iba a decir, atente a las consecuencias. Se trata de una invitación apremiante, especialmente en este tiempo de Cuaresma, nos dice el Papa. Conviértanse, convertíos y creed en el Evangelio. Lo venimos escuchando desde el primer día. Conviértanse. ¿Lo haremos? ¿Le haremos caso al Señor? Por eso, esta consagración que hemos tenido ayer no es el fin, es el comienzo de nuestra conversión para conseguir, como pararrayos, detener esta masacre que puede ser el comienzo de una nueva guerra mundial. De ti depende, de mí depende, de nuestra conversión. Vamos ahora a ver el segundo video y enseguida lo comentamos. Queridos hermanos y hermanas, no se detiene lamentablemente la terrible agresión contra Ucrania, una masacre insensata, donde cada día se ven cosas horribles, atrocidades. No hay justificación para esto. Sobre todo los actores de la comunidad internacional para que hagan cesar esta guerra repugnante. Por favor, no nos habituemos a la guerra y a la violencia. Invito a cada comunidad y a cada fiel a participar el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, para el acto de consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María, por la paz en Ucrania y en el mundo. Muy bien, y después de este otro video, si escuchan unos ruidos como que se está cayendo algo, no se asusten. Estamos aquí en obras y están haciendo algunos ruiditos, pero continuamos, seguimos adelante.
Esto fue después del Ángelus. El Papa hizo un llamado importante a esa consagración que hemos tenido el día de ayer, pero queríamos reflexionar sobre estas palabras del Papa. No terminan las atrocidades en Ucrania, dice el Santo Padre, y no hay justificación para esto. Nunca habrá justificación para la violencia. Nunca. Bueno, hay una justificación si yo me defiendo de la violencia y es una defensa justa, pero hay tantas vías actualmente a nivel internacional para poder solucionar los problemas que generar una guerra, generar una contienda es algo que iba a decir casi es incomprensible. No nos pongamos en buenos y malos, no vamos a ponernos en esa, los de Ucrania son muy buena gente, los rusos son muy mala gente. No quiero ponerme en esa postura, pero sí es importante ver que todos los autores de este conflicto, porque no es solo un conflicto de Rusia y de Ucrania, tienen parte de culpa. Y todos se han dejado llevar por el egoísmo de sus propios intereses. Por eso, dice el Papa a continuación, invito a los actores de la comunidad internacional para que hagan cesar esta guerra repugnante. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Matamos a Putin? No se trata de eso. Se trata de que cada uno vea qué culpa tiene en este conflicto y cómo puede solucionar. Porque las presiones son de ida y vuelta. Porque todos, absolutamente todos, han tenido una participación para que esto se desencadene. Y se podría haber evitado, sí, se podría haber evitado, pero nadie quiso dar un paso atrás. Y el Señor dice, yo te estoy invitando a una conversión, ¿no la quieres? Muy bien, allí va. Entonces, dice el Papa, por favor, no nos habituemos a la guerra y a la violencia. Lamentablemente el ser humano en muchas ocasiones se habitúa a estos dos flagelos. Flagelos que, vuelvo a repetir lo que dijimos antes, surgen de nosotros. No es Dios el que crea la guerra, no es Dios el que gesta la guerra. Dios lo permite, no quiere el mal, pero lo permite. Como un padre permite o hace, por ejemplo, una reprensión a su hijo y a veces incluso dándole un chachazo. No quiere tener que pegarle a su hijo, pero si el niño no comprende, pues tiene que ayudarlo a que comprenda que eso que ha hecho está mal. Si un niño sale corriendo y quiere cruzar una avenida, pues es muy normal que el padre lo tome del brazo y le dé un chachazo y le diga, eso no lo hagas, te puede pisar un coche. Pero, ¿es el padre violento? No. Es el hijo el que ha actuado equivocadamente. Y no podríamos decir, ¡ay, qué padre tan represivo! Tendría que haber dejado que su hijo actúe. Sí, claro, y que entonces el hijo actúe y que lo atropellen todos los coches. Esta es la visión. No nos equivoquemos. El Papa hace la invitación para que todos participemos de la consagración que se hizo el día de ayer, 25 de marzo. Si no participaste, estás a tiempo, hazla hoy. Di, Señor, yo quiero unirme. Dios no tiene tiempo. Señor, yo quiero unirme a esta consagración. La tendrás en la página de NSE, está allí el acto de consagración, lo hemos transmitido a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales. Lo tienes ahí. Y si no, pues, bueno, en alguna otra página católica lo buscas y te haces esta consagración uniéndote al Papa como si hoy se hubiese realizado. Vuelvo a repetir, Dios no tiene tiempo, no lo tiene. No dejemos de ser partícipes de esta bendición que Dios quiere hacer a través de su Romano Pontífice para todo el mundo. Y los que ya lo hemos hecho, también hagamos una revisión de nuestras vidas y digamos, yo ayer hice la consagración con el Papa, pero
tengo que cambiar en este defecto, en este otro, tengo que cambiar en este punto, aquí estoy fallando. Y veremos cómo el amor de Dios comienza a poner solución donde todo puede parecer imposible. Vamos al siguiente video, tomaremos de la audiencia general el resumen en español, el saludo que el Papa hace en español, y vamos a tocar esos puntos. El Papa sigue hablando de la vejez y ahora con una nueva visión, con esa visión de la memoria histórica que tienen los ancianos para con nosotros. Lo vemos y enseguida retomamos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones. ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular al grupo de peregrinos colombianos por los caminos de María. Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hacen nosotros, y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Tenemos estas palabras del Papa, el resumen en español, y nos dice Moisés, al final de su vida, en el libro del Deuteronomio, da el testamento espiritual, pronuncia el testamento espiritual, que es una profesión de la fe. Pero no es solo una profesión de la fe, va a ir un poco más allá. No solamente testimonia su amor a Dios, nos dice el Papa, sino también las infidelidades de su pueblo. Este es un punto muy importante. Muchas veces no nos gusta vernos imperfectos. Y transmitimos una historia que no es una historia real. No es una historia que cuente la verdad.
Y esto trae deformaciones que muchas veces después traen consecuencias. Consecuencias cuando se descubre la verdad o consecuencias que, por ocultar la verdad, nos van a llevar a errores mayores. No, es que nuestros antepasados hacían, es que nuestros antepasados decían, sí, pero ¿es eso tan así? ¿Es eso verdad? Lamentablemente, la historia muchas veces la escriben aquellos que ganan, y no siempre los que ganan cuentan la verdad, sino que cuentan desde lo que ellos han vivido y lo que les conviene para quedar bien ellos y dejar mal a los otros. Esta es una cosa que nos puede pasar a todos. Por eso, esta transmisión de las circunstancias de la vida con luces y sombras es la tradición que se pasa de generación en generación. Pero, ¿cómo transmitimos nosotros esta verdad, esta historia? ¿Cómo transmitimos nosotros esta tradición? Muchas veces ocultamos. Y fijémonos que el Papa va a resaltar algo que es muy interesante, muy interesante. En el Evangelio se sigue esta tónica. No se esconde las infidelidades, incluso las traiciones de los seguidores del Señor. Porque el Evangelio transmite la verdad. Y la tradición auténtica de la Iglesia transmite siempre la verdad. Aunque esa verdad suponga decir, el primer Papa, Pedro, negó 3 veces a su Señor. Y luego se arrepintió, y luego lloró, y luego confesó 3 veces su amor a Jesús, incluso disminuyendo la categoría para no volver a tener esa tentación de presunción. En el Evangelio no se oculta. Uno de los apóstoles, uno de los 12, escogido por el Señor, lo traicionó. Y Jesús llegará a decir, sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Sí, no oculta todas esas cosas. No oculta que todos, absolutamente todos, abandonaron a Cristo y salieron corriendo. Y tuvo que aparecer la figura de María Santísima para darle fortaleza al apóstol joven y llevarlo al pie de la cruz, a ese Virgen San Juan. La verdad es la que prevalece en nuestra fe. Pero ¿cómo transmitimos nosotros la fe a las futuras generaciones? ¿Somos coherentes? ¿Reconocemos nuestras faltas? ¿O no, todo perfecto? Además, transmitimos la fe, y muchas veces pasa, llevamos a nuestros hijos a que sean bautizados, a que hagan la primera comunión, a que vayan a colegios religiosos, sí, papacito, todo muy bien. Pero a la hora de dar yo testimonio, soy un antitestimonio. No piso la iglesia, si me acuerdo es para alguna fiesta de algún santo del cual soy supuestamente devoto, le llevo una vela muy grande, la enciendo ahí y me quedo para que todo el mundo vea que esa vela es mía, cuidado. ¿A eso le llamas fe? ¿A eso le llamas tú enseñarle a tu hijo, a tu nieto, las verdades de la fe? No, yo soy muy católico y estoy conviviendo. No, yo soy muy católico y no voy a misa los domingos. No, yo soy muy católico y resulta que mi hijo tiene ya 4 o 5 años y todavía no lo he bautizado. Incoherencias. Incoherencias que tenemos que cambiar. Vuelvo a ese punto, la conversión. Es importante caer en la cuenta de esto. Nuestra esperanza está en el Señor, en este tiempo. Y por eso tenemos que lanzarnos con fuerza a esta verdad. Vamos ahora a escuchar justamente este video. Es un saludo a un congreso de educación que nos va a poner en este punto. Nuestra esperanza está en el Señor. Escuchamos el video y lo comentamos. Queridos hermanos y hermanas,
Los saludo con alegría a ustedes que se reúnen en persona en California y también los que participan virtualmente al inicio de este Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. En estos días somos conscientes de que la pandemia nos sigue llamando a estar vigilantes los unos por los otros. El coronavirus sigue causando separación social y tristemente la pérdida de la vida a tantas personas, y esto genera una crisis social. Nuestra esperanza, somos creyentes, nuestra esperanza está en el Señor. En este tiempo de miedo e incertidumbre, nuestro Señor nos sigue llamando para ir adelante y para proclamar nuestra fe en su misericordia, en su ternura y en su gran amor. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor. El tema del Congreso, Aguas Vivas de Esperanza, nos llama a renovarnos constantemente en el agua y la sangre que fluyen del corazón de Jesús, como fuentes de misericordia para el mundo entero. Este año están celebrando ustedes un año jubilar en la Arquidiócesis de Los Ángeles, el 250 aniversario de la Misión San Gabriel, primera iglesia fundada por ese gran apóstol de México y California, San Junípero Serra. En su canonización en el 2015 señalé cómo él supo vivir lo que es la iglesia en salida, que debe saber ir por los caminos para compartir la ternura y reconciliación con Dios. Que este jubileo sea una gran oportunidad de renovarnos. Y mi oración para ustedes, para la realización de este Congreso, es que nuestro Señor llene vuestros corazones de las aguas vivas de su Espíritu y renueve vuestro celo de discípulos misioneros que vayan siempre adelante en la fe, para llevar su esperanza al mundo, no con lindas palabras, sino con actos concretos de acompañamiento, compartiendo con todos la alegría de saber que no estamos solos. Que Dios, hecho hombre en Jesús, vaya con nosotros a través de la jornada de la vida, impulsándonos a soñar y a caminar juntos hacia el Padre, transformando la historia y transformándonos nosotros. Los encomiendo a María, Madre de la Iglesia. Les doy mi bendición, rezo por ustedes, pero también les pido que recen por mí. Gracias. Muy bien, ahí teníamos este video que era un mensaje que el Papa le mandaba a un congreso de educación y este primer punto que nos hemos adelantado por un error con esta diapositiva, pero la volvemos a tocar. Nuestra esperanza está en el Señor. En este tiempo de miedo, de incertidumbre, el Papa citaba el tema de la pandemia, el tema de todo esto que nos envuelve, lo que estamos viendo, esta guerra en Ucrania. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En que Estados Unidos también tiene misiles nucleares para poder bombardear a Rusia en caso de que los rusos se vuelvan locos y comiencen con el bombardeo? En que, no sé, en que se pueda lograr una buena negociación y que todo termine humanamente hablando en tablas. Podría darse a través de esta consagración que hemos tenido ayer, la Virgen podría intervenir así, pero nuestra esperanza está en el Señor. Por eso nos hemos consagrado ayer al Inmaculado Corazón de María, porque nuestra esperanza está en el Señor. En estos tiempos de miedo, en estos tiempos de incertidumbre, nuestra esperanza está en el Señor. Nuestro Señor nos sigue llamando a proclamar la fe en su misericordia,
en su ternura, en su gran amor. Dios es Padre, que no se nos olvide. Y Dios es un Padre amoroso, que no se nos olvide. Pero cuidado, acudamos a ese Padre siendo nosotros hijos. Porque si nos comportamos como bastardos, no podemos echarle la culpa a Dios. Porque si nos comportamos nosotros servilmente, tampoco podemos echarle la culpa a Dios. Mi Dios es Padre, un Padre bueno. Y Él quiere solo cosas buenas para mí. Pero aunque el mal invada, yo sé que mi Dios es Padre. Y que nada sucede, dice el apóstol, si no es para el bien de aquellos que aman al Señor. Y dirá el Papa, y con mucha fuerza, tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos también una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados, para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. ¿Quién nos separará? Dice el apóstol. Las persecuciones, las guerras, el odio, las envidias, a todo eso lo superamos en aquel que nos amó, en aquel que se entregó por nosotros, en esa cruz bendita. En su cruz hemos sido salvados, en su cruz hemos sido redimidos, en su cruz hemos sido sanados. En su cruz nos abraza a todos con sus brazos abiertos y nos dice, así te amo yo, así te amo yo. Nos decidiremos a abrirnos a este amor del Señor. Tenemos que meditar muy seriamente en este tiempo de Cuaresma. Ya mañana estaremos viviendo el 4º domingo de Cuaresma. Estaremos viviendo ya los preliminares, podríamos decir, de la Semana Santa. No podemos dejarnos vencer por el mal. Tenemos que vencer el mal a fuerza de bien. Tenemos que lograr que a través de un examen de conciencia claro, preciso, se abra nuestro corazón a la conversión. No nos olvidemos, esta palabra que nos ha propuesto hoy el Papa en varias oportunidades y de distintas formas, conversión, conversión, porque es la conversión la que va a cambiar el mundo. Las consagraciones nos darán la gracia para poder convertirnos, pero debemos convertirnos. La Santísima Virgen intercederá, como decíamos en el Juntatí en esta semana, nos dará su fe, nos ayudará, nos revestirá para que podamos con su gracia salir adelante. Pero el cambio de vida depende de ti y depende de mí. ¿Estamos decididos a vivirlo plenamente? ¿Estamos decididos a darle un sí a Dios, como el sí que ayer le dio la Santísima Virgen el día de la Encarnación? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En muchos lugares del mundo en estos días se estarán realizando las marchas por la vida. El sábado, el domingo, en distintos países y en distintos lugares se estará marchando para defender a aquellos que no tienen voz. No dudemos en ser nosotros partícipes de estas marchas para poder ayudar a que la vida sea reconocida como un auténtico santuario del amor de Dios para con nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en otro espacio de Magisterio Pontificio.